Doctor Cárdenas, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, 8.1 grados aquel momento en México, 8 grados el domingo aquí en el país, en la región Loreto. La diferencia de víctimas mortales creo que es abismal, por donde se lo vea. Hay una cuestión de suerte, de milagro divino, como podamos calificarlo, que impide hablar de cifras mortales devastadoras. Pero lamentablemente de eso no siempre vamos a vivir. ¿Cómo ve usted el Perú? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. El tema de México es bastante particular, ¿no? Porque si nosotros hacemos un poco de historia, los aztecas, ¿no?, que fundan Tenochtitlan, la capital del imperio, construyen su ciudad en un lago, que ese era en esa época el lago de Texcoco, que fundan la ciudad de Tenochtitlan en 1325. Con la llegada de los españoles de Hernán Cortés, en 1521 Tenochtitlan es destruida y se funda la Ciudad de México. La Ciudad de México que, digamos, se convierte en la capital del virreinato de la Nueva España y empieza a crecer de una manera muy importante. Digamos, pero el tema central en la Ciudad de México es que está construida pues sobre un lago, ¿no? Lo que hace que el terreno sea bastante endeble, muy frágil. Y los expertos han dicho que es como construir sobre gelatina, ¿no? O sea, el terreno de la Ciudad de México es una gelatina en realidad por este pasado de ser un lago. Y si nosotros hacemos un símil con Lima, digamos, esa calidad de terreno, si bien no es idéntica, es muy similar a la que tiene, por ejemplo, Villa El Salvador, que tiene 400,000 personas, y San Juan de Miraflores, que tiene 350,000. Entonces, en 1985, precisamente el 19 de septiembre, hubo un sismo de 8.1 grados. Pero no olvidemos que la Ciudad de México es una ciudad que actualmente tiene 21 millones de habitantes. Es la ciudad de América más grande y del mundo de habla hispana y es la 9ª más grande del mundo. Hace, digamos, más de un año hubo otro sismo de 7.3 y las víctimas mortales que desgraciadamente llegaron a 250. Pero estamos hablando pues de una ciudad que tiene 21 millones de personas. Entonces, el aprendizaje que ha habido institucional de México de 1985 al 2017 ha sido muy importante. Claro, ¿no? Y México como país ha soportado 2 terremotos seguidos hace poco nomás. Y además se comenzó a comentar la parte preventiva de estos sistemas de alerta temprana que les permite correr por su vida a aquella persona que logran recibir la alerta. Pero eso es una parte preventiva. Pero en el país, ¿existe esa política? Digamos, yo lo vería desde tres puntos de vista que ha desarrollado una política pública en materia de prevención de desastres, ¿no? Yo creo que el primer paso que ellos han dado es efectivamente darse cuenta que tenían en esa época, en el 85, un serio problema de corrupción y de informalidad en la construcción. Una catástrofe de 12,000 muertos en un sismo de 8 grados, efectivamente hizo que el Estado mexicano tomara las riendas y se pusiera mucho más exigente en el tema de las construcciones. Y no solamente en las construcciones como informalidad, sino en combatir la corrupción que existía en las edificaciones. Y además, y ahí creo que viene la diferencia más grande, el tema de la fortaleza institucional. O sea, México, a diferencia del Perú, cuenta con instituciones mucho más sólidas, ¿no? ¿En qué sentido? En el sector, por ejemplo, en el sector privado, en el sector académico y definitivamente en el sector público. O sea, digamos, estos 70 años de gobierno del PRI, a pesar de todos los problemas que ha generado, han dejado instituciones que efectivamente pueden liderar un proceso de implementación de una cultura de prevención sísmica. Están varios pasos adelante en materia preventiva que el Perú. Pero, digamos, a nivel latinoamericano creo que son los que más se han desarrollado. Y es que cuando hablamos de sismo, de terremotos, creemos que solamente la situación es Lima. Cuando tenemos lo de Ica, tenemos lo de Arequipa, nomás el más reciente, el fuerte, tenemos ahora en Loreto, una región donde nunca se pensaba que se iba a registrar un movimiento de esa magnitud como epicentro. Tenemos un país altamente sísmico y recontravulnerable. Yo creo que la diferencia es, volvemos al tema de las instituciones, porque si nosotros vemos, por ejemplo, nuestro vecino del sur, Chile,
ellos son un país todavía más sísmico que el Perú. Y en el 2010 tuvieron un terremoto de 8.5, si no me falla la memoria. ¿Y qué pasó? Pues se cayeron unas casas, se rompieron algunas carreteras, pero no pasó a mayores. Entonces, el problema no es ser un país sísmico o no, el problema es el nivel de informalidad que nosotros tenemos en nuestras construcciones. El nivel de prevención por parte del gobierno. Digamos, eso es parte de nuestra informalidad. Yo veía los datos para venir a esta entrevista y el 70% de las construcciones en Lima son informales. Pero yo no hablaría de una informalidad como hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, que también tiene un problema muy fuerte de informalidad. Yo lo pondría un paso más abajo, ¿no? Ya no siquiera es informalidad, es una precariedad absoluta. Pero ¿cómo se interpreta, por ejemplo, el último reporte de nuestra compañera Tiffany, cuando mostraba este comedor popular en el RIMAC, un comedor popular, una estructura que a toda luz se lo ve que va a colapsar en cuanto venga el lobo feroz y le dé un soplido? Y ahí pone el alcalde su rótulo de más obras para RIMAC. O sea, ¿en qué criterio, en qué pobreza mental, perdón la expresión, a alguien se le va a ocurrir anunciar como más obras en una estructura que cualquier momento un sismo lo va a traer abajo y va a matar a cientos de personas? Claro, lo que pasa es que esto no es un problema de ahora, ¿no? Digamos, a finales de los 90, cuando estaba en el gobierno del ingeniero Fujimori, él hizo un estudio con la cooperación japonesa de cómo sería Lima pues en caso de un desastre de 8 grados. Y eso se ha venido haciendo en el gobierno de Toledo, en el gobierno de Alan García, en el gobierno de Ollanta Humala, y ahora, digamos, tenemos esta realidad, pero ya son más de 20 años que nosotros conocemos el problema. Sabemos de la informalidad, conocemos la calidad de los suelos, la precariedad de las construcciones, toda esa información ya la tenemos. Pasó un sismo recientemente aquí en el Perú, madrugada del domingo, y aparece la vieja confiable, bueno, dos viejas confiables, por decirlo así. Primero, se pone fuerza en el tema del simulacro. Terremoto, ahora sí, por favor, todos a participar del simulacro, 10 de la mañana, el viernes 31 de mayo. Y además sale desde el gobierno y anuncian que van a implementar recién, por fin, al 2021, dentro de 2 años, estos sistema de detección de sismos al 2021. Sin embargo, ese sistema, usted me indicaba en interno que no es nada nuevo. Bueno, digamos, en México lo tienen desde 1989. ¿Y cómo funciona? O sea, digamos, hay una serie de estaciones sísmicas que México ya tiene más de 100 en todo el territorio nacional, que te mandan una alerta, digamos. Las ondas sísmicas viajan mucho más lento que las ondas de radio. Una onda sísmica viaja entre 3.5 y 4 kilómetros por segundo, y la onda de radio va mucho más rápido. Imaginemos que el sismo se da en el Océano Pacífico, en las costas de Guerrero, que es un estado de allá. Entre las costas de Guerrero y la Ciudad de México hay 300 kilómetros. Entonces, en lo que llega la onda sísmica, pueden ser, digamos, 100 segundos. Nosotros tenemos la alerta 50 segundos antes, pero no solamente la alerta que llega a los celulares, que en 1989 no había celulares, sino hay toda una red de, digamos, de comunicación que emiten un sonido muy fuerte, y es obligatorio en todas las instituciones que tienen más de 30 metros en la Ciudad de México tener ese aparato receptor para que te emite el sonido y tú puedas evacuar. O sea, digamos, hospitales, estadios, museos. Todas las aulas de los colegios públicos tienen ese aparato, aeropuertos, puertos, en fin, todo, digamos, gran institución que tenga más de 30 metros de altura, por ley tiene que tener ese sistema. Y desde 1989. Desde 1989. ¿Y el Perú desde cuándo viene anunciando y cuándo lo va a implementar? Bueno, yo recuerdo que justamente en el sismo que hubo en México hace más de un año, aquel ministro de Defensa, que en esa época era Jorge Nieto, anunció que lo iba a adquirir. Parece ser que todavía no se ha hecho, pero nosotros tenemos un tema de sismo y también tenemos un tema de tsunami, ¿no? Entonces, tenemos que contar con las herramientas para ver cómo vamos a reducir el número de fallecidos y sobre todo cómo vamos a mantener el gobierno ante un estado de desastre como ese. Escuchaba y leí algunos críticos sobre ese sistema de detección de sismos que existen en México, existen en Japón, en otras partes del mundo, existen también en Chile, que mencionaban
que básicamente no hay mayor solución al problema porque te avisan, por ejemplo, 5 segundos antes. Te avisan 10 segundos antes y hasta que agarras tu cosa se te aplazó la pared. Sin embargo, son segundos cruciales para que te puedas poner en zonas seguras y que evites la muerte. Así es, o sea, digamos, en estas situaciones extremas, unos pocos segundos son la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Pero si volvemos al caso de Lima, la situación es realmente crítica, ¿no? O sea, creo que no nos estamos dando cuenta de la magnitud del problema que tenemos enfrente. La ciudad es un cascarón y viven más de 10 millones de personas. ¿Es la más vulnerable de América Latina? Según un estudio que hizo la Universidad de Cambridge con un banco de inversión que se llama Lloyds, que lo sacaron en el 2015-2025, es la ciudad más vulnerable en materia de sismos del mundo. Ah, no de América Latina. Del mundo. Y la proyección que ha hecho este banco de inversión de las pérdidas que habría en Lima en caso de producirse un sismo de 8 grados es de más de 35.000 millones de dólares. Entonces, la economía del país quedaría totalmente devastada si se produce un sismo de 8 grados de magnitud. Por eso, yo creo que la principal preocupación del Estado es cómo garantizar la continuidad del gobierno después de un sismo de esa magnitud que se va a dar. Puede ser mañana, puede ser en 20 años, pero se va a dar. Entonces, ¿nosotros tenemos la tecnología? Sí. ¿Tenemos los recursos? También. Entonces es obligación del gobierno y del Estado peruano garantizar en el brevísimo plazo, porque Lima no lo vas a cambiar de una revolución de la noche a la mañana, pero sí tienes que garantizar que todos los hospitales públicos no se caigan en un sismo de 8 grados. ¿Existe la tecnología? Sí. Tienes que garantizar que todos los colegios públicos no se vengan abajo en un sismo de 8 grados. ¿Lo podemos hacer? Sí. Tienes que garantizar que todos los ministerios tampoco se vengan abajo. Imagínate, se ven abajo pues el Ministerio de Salud. No, tenemos que garantizar eso. Pero ¿cómo garantizar? Para ir terminando, ¿cómo garantizar si tú tienes una ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la ley del SINAGER, que incluso hasta advierte de sanciones penales a los alcaldes, gobernadores regionales, que no implementan planes de prevención? CENEPRED, el Centro Nacional de Emergencia, Prevención y Riesgo de Desastre, por sus siglas, de más de 2.000 planes que tendría que contener de todo el país, solamente tiene 200. 200 autoridades se han preocupado por la parte preventiva. Y la ley del SINAGER, que advierte de sanciones penales, termina siendo letra muerta porque ni siquiera INDECI, ni CENEPRED, ni nadie se toma la molestia de iniciar un proceso sancionador contra los alcaldes que no implementan planes preventivos. Y para mí, a partir de la fecha, este alcalde de RIMAC va a ser el caso emblemático. Bueno, digamos, es una obligación del Estado garantizar la seguridad de las personas. Y yo veo en la ciudad de Lima, o sea, no hay que ser un genio para darse cuenta que eso se va a venir abajo. Es más, en el barrio Saltos, con un poco de garúa fuerte, las casas se caen. Ni siquiera se necesita un sismo. Entonces, la gran preocupación es la continuidad. O sea, ¿cómo vamos a gestionar un desastre de esta magnitud? Yo estaba leyendo las cifras de PREDES, que justamente con la INDECI en el año 2009 hicieron un estudio a profundidad. Y acá tengo los datos. ¿Qué es lo que nos dice INDECI con PREDES? En el año 2009 se calculan 51.000 fallecidos, 686.000 heridos, 200.000 viviendas destruidas y 348.000 viviendas inhabitables. Eso es hace 10 años. Si nosotros actualizamos esas cifras, esos 51.000 fallecidos, ¿tú sabes lo que son 51.000 fallecidos? ¿Cómo se van a gestionar pues los cadáveres? ¿Cómo se van a evitar las enfermedades? Hace poco tuvimos una rotura de un tubo de agua en San Juan del Lurigancho, sin necesidad de sismo, producto de la corrupción, y mira todo el desastre que se generó. Para terminar, tenemos una situación de emergencia que tener en estos momentos en el país, tras el sismo, varias regiones afectadas. Estamos acabando de salir de huaicos, deslizamiento de lodo, tierra. Un pueblo en Tacna ha terminado siendo sepultado por el huaico, tenía que emigrarse para otra zona. Estamos enfrentando un lento proceso de reconstrucción del norte y de las regiones costeras afectada por el Niño costero. Estamos frente a un país, creo yo, incompetente para poder atender y solucionar sus problemas de emergencia. Definitivamente, ¿no? Ahí nosotros volvemos al tema de las capacidades de gestión del propio Estado. Pero
digamos, para hacer un símil, ¿no? Yo hace poco estuve en una conferencia de la Escuela de Administración de Chile y ellos ¿qué nos decían? Nuestros directores, nuestros mandos medios, los que toman las decisiones y los que ejecutan los presupuestos y los proyectos tienen una duración de 10 años. Se pueden realizar políticas. Nuestra duración de nuestros mandos medios en el Estado es de 6 meses. O sea, en 6 meses, por mucha voluntad que tú tengas, es muy complicado poder implementar algo. Entonces, la reforma, la profesionalización del servicio civil peruano es una tarea inexorable para nosotros enfrentar el gran reto, creo que el reto más grande que tiene el Estado, que es el manejo de los desastres, porque mira las cifras, ya tenemos la información, ya sabemos cuánta gente va a fallecer, ya tenemos los estudios de los suelos de diferentes regiones del país, pero es hora de implementar realmente una política que nos permita que, digamos, salvar la mayor cantidad de vidas y sobre todo garantizar la continuidad del gobierno. Bien, muchísimas gracias, doctor Alonso Cárdenas. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros esta mañana para compartir su análisis sobre lo que podría venirse en la capital del país y quizá otras partes del Perú tras un terremoto de magnitud, si es que el milagro otra vez no se nos presenta como sí pasó esta madrugada del domingo.